Gracias por seguir con nosotros en este espacio de Dinámica Económica. Conversamos con Juan de la Cruz, historiador y periodista. Juan, nos quedamos en la independencia, o en el periodo de independencia de la República Dominicana y el contexto económico. Entonces, una vez se produce la independencia nacional, 27 de febrero de 1844, a partir de ahí entonces pasamos a hacer una república. Ahora, esa república, ¿cómo se sustenta en términos económicos? ¿Qué pasa con la parte este de la isla ya independiente en un proceso de batallas? De batallas constantes con la parte oeste, con los haitianos, más o menos, ¿verdad? Exactamente, y sin embargo con la necesidad también de que la parte este siguiera sustentándose en términos económicos para consolidarse como país. Sin lugar a duda que viene a partir de entonces, a partir de ese momento, una situación bastante difícil. Primero porque el país siguió manejándose con la moneda haitiana por unos años. Al manejarse con la moneda haitiana, hicieron posteriormente varias emisiones, pero eran emisiones de dinero que no tenían un soporte en moneda fuerte. Sí. Por eso tan inmediatamente no pudieron ellos sustituir de una vez el GUR haitiano por el peso dominicano. Tuvieron que manejarse durante varios años, aún después de la independencia, con el GUR, hasta que pudieron hacer varias emisiones monetarias y eso poco a poco fueron sustituyendo, vamos a decir, la moneda en circulación. Eso por un lado. Por el otro lado, inmediatamente hay una reacción de parte de Haití hacia el proyecto independentista nuestro. Claro. Y esto se hace sentir ya un mes después con lo que es la batalla del 19 de marzo, o menos de un mes, con la batalla del 19 de marzo, luego con la batalla del 30 de marzo y con otras batallas pequeñas que se dieron en el trayecto hacia Santo Domingo. De manera que eso puso sobre todo a la zona fronteriza de nuestro país en una situación económica deprimida totalmente. La mayor parte de los productores agrícolas fueron enrolados en el ejército para poder enfrentar las constantes invasiones. No éramos muchos tampoco. Y además no teníamos Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada se constituyó, o el ejército se constituyó básicamente de antiguos peones agrícolas, que el propio Pedro Santana logró una parte, alrededor de 3.000 peones agrícolas, vinieron con él desde el Ceibo. Pero además, las demás figuras claves, como es el caso de Antonio Duvergé, se dedicó a reclutar personas que junto a él se dedicaban al corte de madera en toda la parte sur del país. Él vivía en San Cristóbal en ese momento, Antonio Duvergé, y tenía un liderazgo muy importante y logró conquistar en San Cristóbal, en Baní, en Azua, a personas muy importantes que eran incluso propietarios importantes, como es el caso de Francisco Soñé, que en las Yayitas de Azua, ahí era que se entrenaban las personas, en la finca de Francisco Soñé, en la Yayita de Azua, ahí era que se producía el entrenamiento de estos jóvenes que se habían enrolado en el ejército. Esto significa que prácticamente era un ejército en formación con personas voluntarias que se estaba formando y muchos de ellos se dedicaban a actividades económicas importantes como el corte de madera, como la producción agrícola, la crianza de ganado, y esto significó que eso trajo consigo una situación económica deprimente, porque muchos de los que se dedicaban a esas actividades tuvieron que dejarlas. La producción bajó. Entonces el Estado ya tenía cargas de gastos también. El Estado naciente. Entonces había que generar tasas o cobrar por algún tipo de servicio. Impuestos. Se establecieron impuestos. Porque eso se desarrolla, eso que tú estás hablando, se desarrolla en paralelo con el sistema de gobierno que se implantó ya en la capital. Así es. Que era lo que se llamaba, tenía un nombre. Junta Central Gubernativa. Junta Central Gubernativa. Así es. Esa Junta Central Gubernativa entonces era el poder ejecutivo en función. Y había que sustentarlo. Así es. Incluso debo decir que de las zonas económicas del país, la única que mantuvo una dinámica de exportación considerable fue la zona norte. Que el tabaco se convirtió en el elemento de sustentación básica, como toda la zona, por ejemplo, de Santiago, de sus alrededores, y La Vega eran grandes productores de tabaco, pues evidentemente esto se llevaba ese tabaco a Puerto Plata, por el puerto de Puerto Plata, y en algunos casos a Samaná, y eso posibilitaba que por lo menos hubiesen algún tipo de ingreso para mantener la dinámica económica del país. O sea, con lo que eran las tasas
arancelarias que se le ponían a esos, Juan, a los bienes que entraban y salían por esa vía. Entonces, la clase media fue la que lideró el proceso de independencia de este país. Sí. La clase media, y dentro de la clase media, la pequeña burguesía por un lado y el campesinado. O sea, esas dos clases fueron, por ejemplo, factores importantes. No obstante, en la parte dirigencial hay que destacar que otras clases tradicionales, como es la clase atera, con personas, por ejemplo, como Pedro Santana y Ramón Santana, los hermanos gemelos, ellos también se involucraron en lo que fue el proyecto independentista, pero con otros propósitos, no con el propósito de una patria libre e independiente como la concebía Duarte y los demás, sino más bien para actuar frente a un gobierno como el haitiano, que había actuado en contra de la clase terrateniente. Los intereses. Ese era un espíritu nacionalista de confrontación. Sí. Pero de todas maneras no dejó de jugar su papel, porque estamos hablando de una combinación de eso, una combinación de jóvenes educados que recibieron ilustración en el exterior, de clase media alta, combinados por supuesto con personas ya que tenían cierto poder en la parte este de la isla. Es que si no es por eso tampoco se da la independencia. Sí, exactamente. No esa combinación es lo que permite que se dé. Sí, y un sentido práctico. Y un sentido práctico. Porque fue prácticamente, y recordemos que en las 13 colonias de Estados Unidos, fue también la clase media alta y dominante la clase pensante, que decidió separarse de su madre patria. Porque es que la clase media, y ha sido así históricamente, es la que genera grandes cambios. Igual que en Francia. Entonces, históricamente ha sido así y ocurre así incluso hasta en la actualidad. Hay que destacar en esta parte que hubo también en todo este proceso personas que habían sido colaboradores activos de Jean-Pierre Boyer en principio, y que como cambió el gobierno, Charles Gerard a partir de marzo de 1843 pasa a ser el presidente, pues sectores como Tomás Bobadilla, que había sido representante del gobierno de Haití durante el gobierno de Jean-Pierre Boyer, se convierte en un enemigo del nuevo gobierno haitiano. Y entonces colabora activamente con los trinitarios, sobre todo motivado por Ramón Matías Mella, que era una persona que había tenido una posición importante en términos militares en el gobierno anterior, que había sido preposé, que es una especie de gobernador militar en San Cristóbal, con apenas 19 añitos, ya Ramón Matías Mella era preposé o gobernador militar de San Cristóbal, y tenía una muy buena relación con este sector conservador, vamos a decir, que encabezaba Tomás Bobadilla. Entonces, de manera que lo logró involucrar, y entonces ellos, Francisco de Rosario Sánchez y Tomás Bobadilla redactan lo que es el manifiesto del 16 de enero de 1844. Es decir, un mes antes de la independencia ponen a circular este manifiesto, y fue redactado por Tomás Bobadilla y Francisco de Rosario Sánchez, donde ya se dejaba ver clara la decisión de los dominicanos de conformar un Estado independiente. Interesante esta entrevista que hemos tenido con Juan de la Cruz, y como podemos ver también nos benefició la división política que existía en Haití en el momento en que nos independizamos y que nació la República Dominicana en 1844, hace ya 174 años. Después de eso hemos tenido periodos como conocemos de anexión a España, la intervención, ocupación norteamericana, y hasta incluso la ocupación del año 65. Pero seguimos siendo dominicanos. Gracias a Juan de la Cruz por esta interesante entrevista. Gracias, y esperamos tenerlo pronto nuevamente para seguir conversando sobre estos interesantes temas. A ustedes les invitamos a que continúen con la programación de este canal y que volvamos a vernos el próximo sábado a esta misma hora. Jairo Severino, Esteban Delgado. Hasta la próxima.